Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos a la actividad después de casi un mes, desde nuestro último programa, desde la última carrera de este Mundial 2026, que fue en Japón, en un tiempo muy lejano, porque el tiempo va pasando y parece que Japón fue hace ya una eternidad, casi. La semana que viene tenemos la siguiente carrera, el siguiente Gran Premio, que será en Miami, el domingo, día 3 de mayo. Y bueno, de aquí a que llegue esa carrera, vamos a comentar en este programa, que va a hacer un poco las veces de previa, precisamente de esa carrera en Miami, vamos a comentar un poco todos los cambios que ha confirmado la FIA que se implementan de cara a la próxima carrera, incentivados o provocados pues por todo lo que hemos ido viendo en las primeras carreras, por el accidente de Colapinto con Berman en Japón, que también trajo su cola, y a raíz de toda esta polémica con la nueva normativa, el espectáculo de las carreras, las clasificaciones, si nos gusta o no nos gusta. El debate sigue estando muy abierto en ese aspecto, y durante todo este mes se ha seguido hablando mucho de ello, con lo cual pues no podía ser de otra forma, lo comentaremos hoy aquí. Como digo, hablaremos pues de estos cambios que se implementan de cara a la próxima carrera. Se reanuda la cosa en el Miami y ya a partir de ahí, hasta que acabe el campeonato, pues salvo los parones estipulados, no volveríamos a tener un parón tan largo como este, dada la cancelación de Bahrein y Arabia Saudí. Cancelación provisional porque la noticia decía que básicamente que si se pueden volver a meter en algún punto del calendario o lo que fuera, se celebrarían. Se deja ahí como en el aire, aunque la cosa realmente pinta que se acabarían cancelando. Así que en este programa, en este episodio, no vamos a estar el Dream Team al completo. Por motivos laborales, nuestro compañero Lance no nos va a poder acompañar, pero estaremos Iker y yo para, pues como digo, comentar todas estas cosas después de que, bueno, nuestro último programa fue en los estudios centrales de Fórmula Paddock, en la Billboard Rock, y bueno, por una serie de problemas técnicos y una serie de cosas, en aquel programa, pues el audio no quedó como a nosotros nos gustaría. Conseguimos salvar los muebles como se pudo, pero pasamos de un programa en los estudios centrales con multicámara, o sea, es decir, hubo un despliegue de recursos importante en ese último episodio. Y ahora lo retomamos volviendo a los orígenes. Vuelve a ser audio puro y duro, no tenemos vídeo, no tenemos webcams, no habrá vídeo en este episodio. Han pasado muchas cosas también a nivel técnico desde el último episodio tras Japón. Y bueno, pues volvemos un poco a las raíces. De hecho, bueno, los problemas técnicos vienen sobre todo por mi parte, que he tenido que formatear ordenador, he tenido que volver a reinstalar todo, volver a configurar, etcétera, con todo lo que ello supone. Y bueno, pues también dado el caos que ha habido aquí a nivel técnico, pues de hecho ha habido cosas que no me he acordado de preparar prácticamente hasta este último momento en el que hemos empezado a grabar. Así que también con esto lo que quiero sentar es un poco el antecedente de que si algo sale mal, algo falla o algo sucede durante este episodio, pues bueno, es que yo estoy grabando ahora mismo como un poco en bragas, otra vez. O sea, me siento casi como si fuese el primer episodio de nuestro podcast, en cierto modo. Así que, nada, pues habiendo sentado estas bases para lo que es este episodio, que como digo, va a hacer las veces de previa para la carrera que tenemos la próxima semana en Miami, vamos a comentar todo esto, damos paso ya directamente al programa. Así que comenzamos con lo que sería el séptimo episodio de la temporada 2026. Comenzamos episodio 58, el séptimo de la temporada 2026. No tenemos carrera este fin de semana, es el último fin de semana sin Fórmula 1 desde que vivimos el Gran Premio de Japón. La semana que viene tenemos la carrera, el Gran Premio de Miami, vuelve la actividad a la Fórmula 1 y nada, voy a pasar a presentar directamente a mi compañero, a Iker, en este episodio. Como decía, Erlans no podrá acompañarnos en esta ocasión. Esperamos poder estar los tres precisamente para el postcarrera de Miami, pero nada, como digo, presento al compañero y entramos directamente en materia para comentar lo que decía, pues el tema de los cambios que se implementan de cara a intentar mejorar el espectáculo que estamos viendo este año. Y bueno, de hecho,
tengo una pregunta para lanzarla así según haga la presentación y ya con ello abriríamos el debate directamente. Nada, lo dicho, Iker, compañero, pues un placer volver a escucharnos después de prácticamente un mes sin actividad. La semana que viene tenemos carrera, vuelve la cosa a la actividad. Bienvenido a este nuevo episodio. Como decía, un placer escucharte y nada, tenemos cositas que comentar. Compañero, un placer tenerte por aquí. Oh, pues nada, un placer como siempre. Desde la cueva de Niwi las cosas van más o menos bien. Podrían ir siempre mejor, pero también podrían ir siempre peor. Así que nada, estamos bien por la cueva. Bien, está bien saberlo. Además, después de todo este tiempo, bueno, aunque seguimos hablando por nuestro grupo privado, etcétera, pero escucharnos como tal, desde que estuvimos en la Billboard Rock, pues no había sido. Así que pues un placer volver a escucharte. La cueva de Niwi, en esta ocasión, pues como no tenemos vídeo, nos imaginamos que estés en la cueva de Niwi. Y de hecho, mira, una de las cosas que también tenía en mente, porque como habíamos estado comentando en la Billboard Rock, pues el tema de las webcams, también habíamos ido dando pasitos de calidad, y de hecho te dije que una cámara nueva podía romper la esencia de la cueva de Niwi. Tenía ganas de ver cómo era la cosa en tu caso, pero mira, pues justo se da la casualidad de que en este programa no puede haber vídeo y nos quedamos con las ganas de ver la cueva de Niwi. Bueno, ya se verá en algún momento la cueva, pero tiene que seguir siendo oscura como siempre. Sí, eso es, para que no se pierda la esencia. Por eso decía. Nada, pues lo dicho, compañero, pues un placer tenerte por aquí. Retomamos la actividad. Esto va a ser una previa de lo que podemos esperar o de lo que creemos que podría pasar o simplemente que tenemos en la cabeza antes de que llegue la próxima carrera en Miami. Como digo, la FIA ha confirmado cambios de cara a la siguiente carrera, cambios sobre todo en el tema de la gestión eléctrica, enfocados a lo que vemos sobre todo en clasificación, el tema del superclipping, las diferencias de velocidades. Por eso decía que el accidente de Colapinto con Berman en Japón pues trajo cola, y precisamente a raíz de ahí es por donde intentan aplicar algunos de los cambios para que no haya esas diferencias. Y bueno, pues muchas otras cosas que podemos tener por aquí por el tintero. Pero para abrir el episodio, a mí me gustaría lanzarte una pregunta, compañero, aquí, para que la escuche todo el mundo, porque ya te digo, por privado, pues yo ya la había lanzado y ya os dije que de hecho iba a ser mi primera lanzada, mi primera tirada de piedra para este episodio, y pues lo dicho, te la lanzo ahora, en este momento, para que quede aquí registrada oficialmente. Después de todo este tiempo, después del tiempo que llevamos sin carreras, teniendo en cuenta que eso, la de Miami no es este fin de semana, es el siguiente, pero aquí vamos abriendo un poco el apetito. ¿Has echado de menos esta Fórmula 1 en todo este tiempo? Me gustaría decir que no la he echado de menos y estar como con todo el mundo a rollo organizado, pero en realidad sí que lo he echado un poquito de menos. Al final, oye, quieras o no, llevo viendo la Fórmula 1 toda la vida. Las carreras eran mejores o peores, pues como esa especie de rutina. Yo me acostumbro a no tenerla en un mes cuando la temporada acaba, pero ahora de repente en pleno abril, un mes entero sin carreras, más o menos se hace largo. Y además también coincide que tampoco había nada, no ha habido realmente nada interesante en Nürburgring. Tampoco estamos con las 24 horas de Le Mans, que son en julio. Tampoco tenemos mayo con las 500 de Indianápolis, que bueno, vas leyendo cosas. Entonces, en un momento de abril donde o hay Fórmula 1 o prácticamente hay Fórmula 1, pues se echa de menos, porque las noticias tampoco es lo mismo, las reuniones, pues bueno, aplican cosas, pero te entran como ganas de saber qué va a pasar y te da como esa curiosidad. Pero podría darte mil razones, pero sí, un poquito lo he echado de menos. No, oye, a ver, está bien, porque a ver, aquí hay un poquito de diferencia de opiniones. O sea, quiero decir, yo por mi parte, así, resumiendo, ¿la he echado de menos? O sea, a ver, se echa de menos, sí, está claro que gusta tener carreras de Fórmula 1, y además soy de esos que piensa que a veces cuantas más hay seguidas, mejor. Joder, pues mira, que este fin de semana ahora hay doblete, ahora hay triplete, joder, 3 fines de semana seguidos con carrera, qué bien. De repente me he visto en esta tesitura de decir, un mes, de repente sin carreras, cuando en pleno campeonato, ya te digo, pues es que de hecho ahora ni siquiera el parón de verano, ni siquiera el parón de agosto es tan largo como este parón que hemos tenido ahora. Así de forma tan abrupta, de repente dices, pum, nos quedamos un mes entero sin carreras. Se hace raro por el mes que es, no estás acostumbrado a que sea así. Entonces, por
por una parte, sí es verdad que, vale, pues sí he echado de menos el tener carreras, además teniendo en cuenta que iban a ser carreras en las que no íbamos a tener que madrugar, horarios pues más asequibles, etcétera. Por esa parte sí. ¿La he echado de menos? Pues si lo tengo que resumir o por ser así un poco honesto, y no es por seguir la corriente del resto, ni mucho menos, porque además ya te digo, han sido semanas un poco caóticas entre muchas cosas, pero no la he echado de menos porque lo que habíamos estado viendo hasta ahora me estaba gustando tan poco. Tiene sus cosas y sus perlas, pero en sí me estaba decepcionando tanto lo que estábamos viendo que ha sido como, pues mira, pues sí, echo de menos las carreras, pero que haya un mes sin ninguna, pues bueno, pues saldré del paso. Sí, es verdad, bueno, además, mira, dentro de lo que has comentado, pues de otras categorías, que tampoco ha habido nada así muy importante, oye, ha habido Fórmula E. Yo no la sigo para nada en absoluto, pero sí que debe estar teniendo bastante protagonismo, ¿no? Además, también con todo esto que está pasando con la Fórmula 1, que se está comparando mucho con la Fórmula E y tal, pues oye, es como que la Fórmula E, pues sí que pues, ha estado ahí, ha estado bien. Lo que te digo, yo no la sigo nada en absoluto. Pero sí, esos sentimientos encontrados que iba teniendo, etcétera, tal, ha llegado el momento en el que de repente vernos en abril sin ninguna carrera y decir, pues bueno, no lo estoy llevando tan mal como yo pensaba. Pero bueno, aun con todo, nada, ese periodo de inactividad se acaba y si te parece, mira, pues uno de los temas, o sea, bueno, sí, de los temas que iba a sacar precisamente por empezar, pues son los cambios que implementan de cara a la siguiente carrera en Miami. Si quieres hacer tú alguna puntilla o quieres hacer alguna cosa así como de inicio, pues me parece bien. Bueno, sí, antes de terminar, bueno, y pasar ya a esto, que es un poco más la Fórmula 1, sí que es cierto que algo se ha hablado de Fórmula E, porque bueno, se corría en el Jarama, hacía mucho tiempo que un Fórmula 1 no cogía un circuito normal. No recuerdo si este parón ha sido el parón de aquella famosa discusión en cierto canal sobre competiciones que no ve nadie, que ve la gente y todas estas historias. Ya no me acuerdo quién lo dijo. Bueno, sí me acuerdo de quién lo dijo, pero no me acuerdo tras final de qué carrera fue. Y a ver, sí que es cierto que de la Fórmula E se ha hablado algo, han presentado de momento, o creo que la mitad de los equipos o la mitad de los pilotos han podido ver el Gen 4, que es el que creo que entrará al año que viene. A la próxima temporada, sí. Decir que si va a ser el que va a rivalizar con la Fórmula 1, que si no sé qué, que si no sé cuál. Pero bueno, en realidad dudo mucho que se pueda competir. Pero bueno, si eso les permite llegar a un circuito de verdad y dejarse de circuitos urbanos, bueno, lo veremos. Pero en realidad creo que más esta Fórmula E y estas 2 semanas que se ha hablado es porque, bueno, obviamente Dago tendrás que rellenar un mes, que presentan nuevo coche y justo coincidió que estaban en España. Pero bueno, creo que han sido más noticias pues, por hablar y por intentar meter la Fórmula 1 en cualquier parte de noticias, porque obviamente es de lo que más gente conoce. Pero bueno, quizás en unos meses, cuando sepamos exactamente qué es ese coche, podremos intentar intuir si puede rivalizar con la Fórmula 1 o simplemente, bueno, pues es una cosa de la que hemos hablado este abril en el que no había nada. Y ojo, he estado mirando fechas, esperemos que no. Pero a lo mejor también tenemos casi todo septiembre, de mediados de septiembre a mediados de octubre, tampoco tenemos carrera. Porque el 26 de septiembre es el Gran Premio de Azerbaiyán, pues si alguien no lo sabe, Azerbaiyán está justamente encima de Irán. Veremos a ver cómo sigue el conflicto Estados Unidos-Irán en aquel momento. Pero bueno, yo no descartaría del todo que septiembre todavía haya problemas y no se celebre. Y esperemos que en diciembre no volvamos a tener un parón extraño. Sí, pues mira, eso es cierto y además es algo que no he comentado, pero sí, yo contaría con que pudiera ser, eso es que cayese alguna carrera más. Así como decía que yo no contaría con que Bahrein y Arabia Saudí vuelvan al calendario, o sea, eso que dejaban en stand-by se cancelan pero provisionalmente, es decir, nos reservamos el derecho a que si en un momento dado del calendario las podamos meter, aunque sea un poco con calzador, alguna de ellas volvería. No cuento con ello y eso, pues
caso de Azerbaiyán, como bien dices. No me había puesto a mirar fechas, sinceramente, pero sí, o sea, no descartaría para nada en absoluto que pudiera caer alguna carrera más del calendario. A ver, yo personalmente sí que veo difícil que las puedas encajar, ¿eh? Lo podemos mirar ahora, vamos a jugar un poquito a esa parte de la ficción. Pero es que lo veo difícil, porque estoy ya tras el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, 14 de junio, le damos 2 meses. Entre Barcelona y Austria tienes 2 semanas, pero veo muy difícil que te puedas clavar bueno, lo veo prácticamente imposible, sería un mes entero de carreras. Porque entre Cataluña y Austria tienes 2 semanas, pero luego Gran Bretaña la tienes el 5 de julio, Austria la tienes el 28 de junio. No creo que se atrevan a hacer 4 carreras y menos una mandándotela a la otra punta a la otra punta del mundo. Pero bueno, darte un montón de viajes cuando el resto se lo hacen todo seguido. Entre Gran Bretaña, bueno, pues es lo mismo. Entre Gran Bretaña y Bélgica tienes 2 semanas, pero nos iríamos a prácticamente 4 semanas enteras con carrera. Quizás te podría entrar entre Hungría y Países Bajos. Uno es el día 26 de julio y la otra es el 23 de agosto. Quizás una la pudieras meter ahí, pero es que el resto tengo la sensación de que tampoco te entra. Porque luego tienes Italia el 6 de septiembre, Gran Bretaña 13 de septiembre, Azerbaiyán el 26 de septiembre, Singapur el 11 de octubre. Quizás entre Azerbaiyán y Singapur puedes meter una de las dos, por fechas y localización geográfica te daría. La cuestión es saber si si en octubre los equipos pueden pasar el espacio aéreo de Irán, porque de Azerbaiyán al Golfo Pérsico bajarías prácticamente por toda Irán. Luego ya tienes Singapur y ya luego vas a Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas y vuelves otra vez Qatar y Abu Dhabi. Quizás no, y es que realmente o la pones posterior a Abu Dhabi, cosa que no creo que los saudíes les haga mucha gracia, o yo creo que ya más hueco no tienes. Quizás puedes recuperar las dos, lo veo realmente difícil. Es que, fíjate, a ver, a mí me vienen cosas vagamente a la cabeza, sinceramente no recuerdo dónde las leí o las escuché en alguna parte. A ver, Abu Dhabi por contrato tiene que ser la que cierre la temporada, con lo cual, a ver, ahí no sé si en un caso así pues se podría modificar la cosa o no, haciendo excepciones. Sí que escuché por una parte, y además lo que te digo, no recuerdo ahora mismo a quién se lo escuché, dónde lo leí, o sea, a qué medio o a quién en concreto, pero sí que eso, de salvar las dos carreras sería complicado, y sí que en tal caso se intentaría salvar al menos una, que si no recuerdo mal era Bahrein, sobre todo era la que tenía más preferencia, por decirlo así. Y como que también se comentaba que la cosa tiraría más en tal caso a meterlas en la parte final de la temporada, donde tienes Qatar y Abu Dhabi, que nada, pues por tema de ubicación, y que probablemente en tal caso, pues no sé, que la cosa sería pues alargarlo, es decir, que nos fuéramos a una semana más, o sea, que el campeonato terminase una semana más tarde en diciembre. Ahora mismo Abu Dhabi está programada para el 6 de diciembre la carrera, es decir, Abu Dhabi, por ejemplo, que se moviese al fin de semana siguiente, y el fin de semana de Abu Dhabi meterías Bahrein, por ejemplo, y te haces un Qatar, Bahrein, Abu Dhabi. El problema, o al final, la cuestión de fondo es que el final de Mundial está ya completamente apretado. Las Vegas este año es el 22 de noviembre, que por fechas, si no me equivoco, va a ser Acción de Gracias, que creo que es lo que siempre ha querido Fórmula 1, que es su gran premio por Acción de Gracias, pero es que una semana después tienes el Qatar y el 6 de diciembre tienes Abu Dhabi. Supongo que con la gente con la cabeza del bote del tarro de mermelada es más o menos fácil negociar. Les pagas más dinero y ya está, y la meten. Pero supongo que sería esto: Qatar, Bahrein, Abu Dhabi, que por fechas encajan perfectamente, pero ostras, acabar un mundial a 2 semanas de la Navidad lo veo durísimo, Es apretadísimo, sí, lo que has dicho. Y al final, siendo 2 países que por dinero no será, puedes acabar el mundial y unos días después irnos a ver el cabalgata del Olenchero, que eso es gravísimo.
Sí, sí, es que te metes, eso es, pues prácticamente, bueno, si el 6 de diciembre sería la carrera en Abu Dhabi, si lo moviesen al siguiente. Si recuperas las dos ya todas juntas, bueno, aparte que volveríamos a meter Jeddah a 2 carreras del final, y eso me parece que es lo más peligroso que puede ocurrir. No, es que el calendario al final lo tiene ultra apretado, ¿eh? Yo creo que esas 2 carreras no vuelven. Es que no veo dónde las vas a meter. En medio de Europa, igual puedes, pero creo que los pilotos van a acabar con un jet lag terrible. No, y además es que es eso, te tienes que plantear también el tema logístico, el tema de ubicación y tal y como tienes establecido el campeonato, pues si lo que quieres es facilitar las cosas. A ver, yo no cuento con que se rescaten, ya te digo, yo creo que se han caído del calendario y ya la cosa se queda así. De meterlas, es que ya te digo, a ver, es que por ubicación, sí, por localización, lo más lógico, lo que más sentido tendría sería eso, meterla entre Qatar y Abu Dhabi. Claro, nos metemos en eso, en el tema de que tienes 3 carreras al final. Si nada, termino, es una reflexión así rápida. 3 carreras al final, te vas al 13 de diciembre, que sería la última carrera. O sea, es que nada, lo que dices tú es que terminamos en Navidad prácticamente. El margen que tendrías es pequeño. Luego eso, tema de localización. Pero eso, aún así no lo veo, porque claro, bueno, entre Bahrein y Arabia Saudí, además eso, pues por tema de urbano o lo que fuera que tal, optarían, y creo que, como te digo, el que tendría preferencia sería Bahrein. Pero es que eso, tampoco veo otra parte del calendario en el que pudieras meterlo, no vas a prescindir de ninguna otra carrera, y eso, irte hasta el 13 de diciembre es que me parece exagerado. A ver, al final, por la parte que dices del problema logístico, creo que el problema logístico en realidad sería un poco lo de menos, porque si decides meterlo entre Barcelona y Austria, Montmeló, el Prat es media horita, y al final tu compañero que te lleva los viajes es DHL. DHL te deja 3 o 4 aviones por ahí puestos, directamente vuelo Barcelona-Bahrein y luego Bahrein-Viena. Los pilotos pues van en viaje privado, les da igual. Me darían pena a los ingenieros, que acabas con un jet lag del copón, 6 o 7 horas de vuelo, unas cuantas horas, para 4 días después otras 6 o 7 horas de vuelo, para acabar lo mismo, vuelvo a trabajar, y todo esto en 4 días. Para ellos tiene que ser terrible. Para el piloto, pues bueno, oye, te estás pagando una millonada por todo ello. Pero es que al final creo que al final es hacer encaje de bolillos para meter 2 carreras que bueno, una me da un poco pena, que es Bahrein. La otra de Jeddah, pues bueno, si no está, tampoco se pierde nada. Y al final, a ver, si dices, sí que es cierto que es circuito urbano, pero bueno, es urbano porque ellos mismos han decidido colocarlo al lado de 4 rascacielos, que en realidad eso de urbano tiene poco. Yo no he estado tampoco en muchas ciudades del mundo, pero creo que curvas como esas en una ciudad muy operativa tampoco son. Hay una playa y una mezquita, tampoco es que haya mucho más de Jeddah. Sí, bueno, eso, el urbano el urbano de los de ahora, esa idea de urbano, el famoso urbano como, sin ciudad, por decirlo así. Urbano en un parque, directamente, es el Central Park de Jeddah. Urbano entrecomillado. A ver, esa opción no te la compro, más que nada por fechas. O sea, sí, entre Barcelona y Austria, creo que has dicho, ¿no? O después de Barcelona. Creo que sí, o sea, bueno, si no es Austria es Hungría, pero creo que sí, creo que era Barcelona, Austria, Hungría, me parece. No, bueno, espera. No, sí, no, porque Hungría va después. Hungría es la primera después de. No, perdón, Hungría es la última antes del parón. A ver, que me. Sí, es Barcelona, Cataluña, Austria, Gran Bretaña. Que de Austria a Gran Bretaña hay una semana, es domingo 28 y luego domingo 5 de julio. Barcelona, domingo 14 de junio. Es decir, por fecha, entre Barcelona y Austria entra. Pero es una auténtica salvajada hacerles eso. Y lo que igual te digo, que no. Entre Gran Bretaña y Bélgica también entra. Pero es que es lo mismo, es meterles 4 carreras seguidas. Sí, o sea, por fechas sí. O sea, que decir, por fechas tiene sentido lo que dices. No te la compro porque son carreras, o sea, se celebran. O sea, Barcelona es en junio, el 14 de junio. O sea, es demasiado pronto. Creo que o sea, por tiempos, tal y como está la cosa actualmente, creo que no sería viable meterla. Perdón. Creo que no sería viable meter, en este caso, Bahrein o Arabia Saudí, la que fuera. Yo tiraría más por Bahrein. Nada, lo que te digo, 14 de junio, o sea, es que es prácticamente de aquí a 2 meses. Más que nada, como lo que te digo, por la situación actual. No, porque además, a ver, avisaron con 4 días de antelación que no se corría, pero es que obviamente
no creo que de repente en una semana se solucionen tanto ese conflicto como para que de repente la Fórmula 1 se arriesgue. Eso es. Por eso básicamente, porque la situación creo que no da a pensar o no da pie a creer que de aquí a prácticamente 2 meses puedas meter alguna de ellas. Por eso digo, me da más, o sea, creo que tiene más lógica o tiene más sentido el hecho de intentar meterla en tal caso a final de temporada, salvando una de las dos, porque esa es otra. Si metes una de las dos, nos vamos al 13 de diciembre. O sea, quiero decir, hagas lo que hagas, metes una carrera más, es un fin de semana más, nos vamos al 13 de diciembre. Salvar las dos contaría con que nos estaríamos yendo al 20 de diciembre. O sea, es que eso ya sí que lo veo súper inviable. Más que nada porque además también terminas el 20 de diciembre. Pero coño, si a primeros o mediados de febrero ya estás haciendo pretemporada, es que no paras. O sea, es que no... No, probablemente no dé, porque además también los ingenieros en algún momento les tendrás que dar vacaciones. Previsiblemente este abril han estado trabajando, no es como cuando tienen el parón de verano, que la fábrica está cerrada, con lo cual probablemente algún que otro convenio sí que lo estés incumpliendo, con lo cual ahí ya no es que lo que tú quieras hacer, es lo que los propios convenios de Fórmula 1 te permitan hacer. Te permitan, y además, sí. Si no recuerdo mal, yo creo que fue un par de años, cuando hubo el pequeño problema en la fábrica de Aramco, en el pozo petrolífero, empezó a salir todo llamas y la imagen de la Fórmula 1 fue cuanto menos compleja. No quisiera ser yo el que está allí y de repente ves cosas en llamas y no es un pozo petrolífero que está en llamas, sino que es otra cosa. Supongo que tampoco se querrá arriesgar la Fórmula 1 a una imagen, a otra imagen así. Sí, a ver, por eso digo, la situación es delicada, entonces ante cualquier tesitura, pues a ver, sería curarse en salud y cortar por lo sano, desde luego. Pero sí, a ver, imagen curiosa cuando menos, desde luego. Además, de hecho, hay imágenes, recuerdo imágenes, además de esto que ves, imágenes súper artísticas, de ángulos sacados de... pues casi desde el suelo de un Fórmula 1 pasando por ciertas zonas y tal, y eso pues con todo el humo, con las llamaradas al fondo, con esa imagen con ese contraste, ¿no? Imágenes muy, muy curiosas, sí. A ver, si quieres poner alguna puntilla más a esto que estamos comentando del calendario y todo, compañero, bien, si no, por ir pasando un poco al tema de lo que te comentaba, de los cambios que implementan de cara a la siguiente carrera en Miami, por comentar un poco esto, si te parece, aunque sea también así un poco por encima, pero bueno, al menos por comentarlos, ya que es una de las cosas más significativas que hemos tenido en estas últimas semanas. Y no, podemos ir ya a ello. Simplemente un apunte: 2027 entra Turquía, lo cual más o menos se celebra. Sí, mira, me has hecho spoiler, la tenía aquí precisamente anunciada como noticia. También, en caso de ver el momento, ojo, Turquía, de vuelta al calendario. Turquía, vamos a poder ver, o ahí donde vimos en pandemia, una de las mejores actuaciones de Don Lance Stroll Parera, Sí, una de sus mejores actuaciones hasta que de repente se convirtió en una de las peores otra vez, porque recuerdo que en aquella carrera, sí, que además eso, fue en pandemia la última vez que vimos Turquía. Yo creo que fue la clasificación, aquel circuito completamente, bueno, no helado, aunque no, ultra deslizante, y el tío a ver, mira, con aquel William, ojo, Vamos, sí, mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de ir a lo de los cambios de normativa, porque ya que lo ha sacado, ya te digo, yo lo tenía aquí guardado y no sabía si iba a poder salir el tema, pero ya que lo ha sacado, pues mira, vamos a dedicarle al menos este pequeño espacio al retorno a Turquía. Por eso, porque eso es de las cosas que te iba a comentar. Si, para el que no lo recuerde, aquella última carrera en Turquía, que de hecho fue en pandemia, la última carrera, y de hecho fue en Turquía donde Hamilton, si no recuerdo mal, ganó su último título. Sí, en 2020 lo ganó en Turquía, en aquella carrera con lluvia, porque el siguiente, 2021, fue el que se llevó Verstappen. Aquella carrera en Turquía, bajo la lluvia, con ese asfalto que dices tú, súper deslizante, que habían reasfaltado y habían puesto un asfalto que era una mierda, era como conducir sobre hielo. Y eso precisamente nos dio una carrera que fue un espectáculo increíble, y además con la lluvia que se sumó a ello. Pero bueno, que ya la clasificación o los libres, sin ser en lluvia, los coches patinaban, que daba gusto. La carrera fue tremendísima. Se juntan los factores de que eso, pues en aquel momento Force India, que eran Stroll y Pérez,
se hacen una clasificación tremenda y de hecho durante, te diría al menos la mitad de la carrera o incluso más, no recuerdo exactamente, pero están ahí los dos Force India con Stroll liderando, sacando ventaja al resto, o sea, con margen, y por detrás estábamos viviendo una carrera súper interesante. Hostia, el hecho de que vuelva a Turquía, a mí personalmente es un circuito que de hecho siempre me gustó, pero primero, por una parte, ¿le habrán cambiado el asfalto? O sea, ¿habrán puesto un asfalto en condiciones? Porque yo votaría por dejar el asfalto que había en su momento, porque es que de cara a lo que es el espectáculo de la carrera, eso puede ser increíble. Y aparte, pues eso, el retorno de Turquía, además, si no recuerdo mal, a ver que lo compruebe por aquí por la noticia, creo que era para un periodo de al menos 5 años, es decir, que tendríamos Turquía para 5 años a partir del año que viene. Joder, lo que digo, a mí personalmente es un circuito que siempre me gustó, famoso circuito en el que vimos aquel toque entre Vettel y Webber en la temporada 2010, que creó muchísima polémica también. Joder, pues le puede dar un punto de espectáculo. A mí Turquía, ya te digo, siempre me gustó. Estaba viendo ahora, mientras terminabas de hablar, un poco parte de la vuelta de la pole de 2020, la pole mágica de Stroll. Y es que es una salvajada. Es que va ya en curva 1, ya va metiendo volante por 8 direcciones diferentes porque el coche es inconducible. La curva 8, la supercurva, bueno, la traza de aquella manera. Creo que es, no sé si es curva 9 o curva 10, también va de aquella manera porque el coche es inconducible. O sea, es que lo de aquel Turquía en pandemia en 2020 fue una cosa salvaje. Yo espero que no hayan tocado ese asfalto y que si lo pongan sea aún más deslizante. Y si vemos que en seco no desliza, mojamos la pista. Ya está. Esta carrera tiene que volver a ser exactamente igual que la de hace 6 años. Pero la verdad es que me acuerdo muy bien de... Bueno, me acuerdo muy bien. Pensaba que eran Williams, pero eran Force India. Pero bueno, es decir, una cosa por la otra. Pero vamos, que fue como una clasificación rara, ultra deslizante. La carrera, bueno, no estuvo tan mal. Pero para uno de los tilcódromos, que no está mal, por mi parte sí que vuelva. Supongo que no sé si alternará con algún otro circuito, veremos la salida de algún otro circuito europeo. Pero bueno, oye, no sé, para mi gusto, que vuelva a Turquía siempre está bien. Más Turquías, menos Las Vegas. Totalmente. Sí, a ver, en ese aspecto sí, o sea, era Force India lo que conducían cuando entonces. Y de hecho iba a decir que no recuerdo si era aquel año, en 2020 o en qué años fue, pero se comentaba El de los Mercedes rosas fue 2020. Es lo que te iba a decir, que el Force India era el Mercedes B, o sea, era Ese no es el Mercedes rosa, no es el de 2021, cuando se pega la piña Grosjean, que casi ganan en Qatar porque ese coche era como un misil. No sé si gana Pérez o ganó Pérez esa carrera. Yo creo que era 2021, ¿no? 2020, joder, es que ahora me dejas con la duda. Tendría que ahondar un poco, tendría que investigarlo. Pero es que yo es justo lo que te iba a decir, o sea, precisamente el Force India, que el de aquel año, teniendo en cuenta la pole que hizo luego en carrera, 2020, artículo de marca, Fórmula 1 2020, la FIA inspeccionó el Mercedes rosa. Eso es. 2020. El Force India de aquel año era, pues eso, el coche B de Mercedes, por decirlo de alguna forma. Pero eso, es que el asfalto fue clave. El asfalto fue clave durante todo el fin de semana. O sea, yo no recuerdo si una vez que reasfaltaron y todo aquello, pues en las pruebas que van haciendo, etcétera, o sea, si la cosa se preveía que podía pasar aquello, o fue algo que se encontraron durante ya los libres ya al llegar allí, no recuerdo, pero el asfalto fue clave. Y ya no solo eso, porque ya te digo, en los libres, en clasificación, ya se deslizaba. Es que el asfalto es que era como ir sobre hielo. No, deslizarse se deslizaba mucho. Y en carrera encima se junta con la lluvia. Joder, es que yo recuerdo, o sea, de hecho tengo muy buen recuerdo de aquella carrera por la cantidad de cosas que pasaron, por la lluvia, adelantamientos. Recuerdo que también hubo un trompo de Verstappen, iba a decir un 360, pero es que yo creo que fueron 720 o algo así, porque se dio varias vueltas, encarriló el coche prácticamente de nuevo y siguió la carrera, pero se marcó un trompo curioso, de hecho, yendo detrás de uno de los Force India, si no recuerdo mal. Te digo, fue un carrerón. Entonces, a mí personalmente, que vuelva a Turquía al calendario es algo que me agrada, me mola. Más allá de cómo pueda estar la Fórmula 1 en el momento que volvamos.
Pero bueno, ahora sí, reencarrilamos un poquito de nuevo hacia lo que serían los cambios que implementan para la siguiente carrera ya en Miami. Como digo, compañeros, pues comentamos un poco esto, eso, lo que pueda surgir o lo que pueda derivar y bueno, pues poco más realmente, porque digo, dentro de lo que teníamos estipulado para este programa, a modo de previa, pues ahí andaríamos. En resumen, los cambios que se implementan para Miami en la Fórmula 1, como digo, va prácticamente todo a tema de la gestión eléctrica, etcétera. Por ejemplo, por un lado, se reduce la energía que se puede recuperar de 8 a 7 megajulios. Esto afecta o va enfocado sobre todo a la clasificación, por decirlo de alguna forma, para que haya menos gestión y más ir a tope. Al reducirse esa recuperación de energía de 8 a 7, se recarga más rápido, es decir, hay más potencia eléctrica, para que esto iría con vistas a que haya menos lift and coast y vueltas más agresivas. Eso por un lado. De cara sobre todo ya un poquito más a la carrera, lo que sería el boost, el botón extra de potencia extra, se limita a 150 kilovatios. A ver, aquí estoy leyendo sobre todo porque además aquí hay mucho dato y mucha cosa, y yo ya he dicho varias veces que todo este tema de gestión eléctrica y tal, o sea, se me escapan. A mí aquí se me escapan muchísimos conceptos. Estoy hablando y en cierto modo, hasta cierto punto, parece que estoy hablando en chino en ciertas cosas. Como digo, se limita el boost a 150 kilovatios y el sistema híbrido, el MGUK, no siempre va a máxima potencia. El resultado de esto, lo que se busca es que haya menos diferencias tan grandes de velocidad entre coches. Precisamente por lo que vimos, como decía, con Colapinto y Berman en Japón, en el que Colapinto iba como 90 km por hora más lento que Berman, que venía por detrás, y al final tuvo ese accidente. De cara a las salidas, creo que también se implementa algún cambio. Precisamente pues alguno de los coches también tiene problemas al salir, y precisamente por esa carga eléctrica hay coches que salen con muchísima diferencia de caballos unos de otros. No sé, por poner cifras, por decir algo, o sea, que un coche te pueda salir con 800 caballos y con otro te pueda salir con 400, porque precisamente no ha podido cargar la potencia eléctrica como hubiera debido. Entonces, de cara a esto, pues también se implementan cambios para poder darle un empujón de forma automática o algo así al que tuviera problemas, precisamente para que haya menos riesgo de cara a la salida de que alguien se pueda llevar puesto a otro. Más allá de eso, uno de los cambios que tenía también aquí, bueno, esto es un poco más simplemente pues por probar cosas, pero la sesión de libres 1 de Miami durará hora y media, durará 90 minutos en lugar de la hora habitual hasta ahora, precisamente para comprobar y ajustar todas estas novedades. Y luego, esto también lo tengo apuntado por aquí, pero un poco entrecomillado, pero de cara a carreras con lluvia también se harían algunos ajustes en tema de potencia y entrega del motor, y al tema de las luces y la visibilidad, etcétera, básicamente. No sé, Iker, de cara a todos estos cambios, y bueno, que nosotros de hecho precisamente ya comentamos muchas de estas cosas, precisamente por ejemplo lo acarreado del accidente de Berman y Colapinto, esas diferencias de velocidades, cambios que se podían implementar, etcétera. No sé cómo ves tú que pueda afectar todo esto, o si crees que realmente podemos ver un cambio significativo en diferencia a lo que estábamos viendo hasta ahora. Yo, como digo, son cambios que, vale, sí, los leo y hay mucho dato, hay mucho número, vale, se recarga menos, entonces se recarga más rápido, aunque sea menos potencia. He leído por ahí que estos cambios podrían resultar en que las vueltas en clasificación sean, o sea, la vuelta rápida en clasificación sea un segundo más lenta de lo que tendríamos hasta ahora, pero que se igualarían las cosas para que pues no hubiera ese super clipping que tenemos hasta ahora, etcétera. Bueno, respecto a los cambios, sí que estuve viendo cuando se aprobaron, yo creo que me vi varios, estuve viendo a Albert Fábrega, no sé, leí también algo de Tony Cuquerella, y creo que sobre todo estos cambios lo que hacían un poquito es reducir el super clipping famoso.
Creo recordar que o bien fue Tony o Albert el que dijo que más o menos se quedaba super clipping en torno a los 150 metros de frenar. Más o menos es cuando empiezas a frenar, así que lo quitas, o lo reduces bastante. Y que el coche va a ser algo más lento, pero bueno, entiendo que eran medidas que tenían que tomar, medidas que pudieran hacer más o menos sencillo. Yo entiendo que estos eran parches para la temporada 2026. Yo Sí. quiero y espero. Sí, Iker, nada, perdona que te interrumpa, simplemente hacerte una puntilla, porque ahora que has comentado lo del superclip, es un dato que se me ha quedado en el aire, simplemente por comentarlo, por darte también un poco ahí el contexto. También se implementa un cambio en la potencia máxima del cargador superclip a 350 kilovatios en vez de a 250, como era hasta ahora. Esto lo que hace, aquí estoy leyendo también textualmente, es reducir aún más el tiempo de recarga. Es decir, es para que los coches no pierdan tanta diferencia durante tanto tiempo. Nada, ahí te lo dejo, disculpa la interrupción. Y bueno, no esto, que al final que yo espero que todos estos cambios realmente sean algún que otro parchecito de 2026, pero esperando que el reglamento de 2027 esté ya decidido, esté ya hecho, tengan la hoja de ruta, para que al menos todos los equipos vayan sabiendo ya qué narices tienen que hacer para 2027. Yo creo que la parte de las salidas va a ser este año, va a ser 2027. Más que nada, perdón, 2026, porque imagino que el turbo lo estarán ya empezando a trabajar todos, lo estarán cambiando. Y digo yo que 2027 esa ventaja que tiene Ferrari se quitará. Igual luego sorpresas nos da la vida, pero yo creo que eso más o menos lo irán aprendiendo todos y lo irán cambiando. No sé si este año se podrá hacer, quiero decir, no sé si este año tú puedes poner un turbo completamente nuevo, porque esto ya no sería por razones de fiabilidad, sería por razones de rendimiento. Y no sé si el reglamento de motores te permite cambiar de turbo con, por ejemplo, el tercer motor, el último tercio de temporada. Sé que en este sentido la aerodinámica algo más se te permite, la parte del motor, pues no lo sé, tengo mis dudas. Pero bueno, al final es que tampoco quiero repetirme lo que me hice toda la temporada. Se han cometido errores desde los últimos 4 años, han desembocado en esto, están teniendo problemas, esperemos que los solucionen, pero es lo de siempre. Es que empezaron haciendo una cosa, se asustaron, empezaron a cambiarlo y esto de momento pues es un poquito un desastre. Pero bueno, creo que es lo que toca con todos los reglamentos nuevos y pues no sé. Veremos. Creo que al final la Liberty Media y Fórmula 1 que van haciendo cosas durante bastante tiempo tan mal, y creo que de momento les va a costar arreglarlos. No solo el reglamento, sino luego aquello que hablamos en la Bilbo Rock, de que obviamente están haciendo con el producto lo que a ellos mismos les está interesando, y a nivel marketing, a nivel publicidad, creo que no es bueno. Pero bueno, esa credibilidad no somos nosotros las que lo tienen que solucionar. Son ellos, digo yo, que en algún momento lo harán. Y a ver, y esto lo hacen porque la FIA también conspira contra mí. No quieren poner asfalto en todas las escapatorias y solucionar problemas. Supongo que será más caro. A ver, contestando un poco precisamente a todo eso, además todos estos cambios que se implementan, o sea, ellos están bastante contentos con lo que tienen, eso es, y al final, pues no sé, tema de, por ejemplo, ahora que también se está comentando mucho, pues que hay audiencias que están cayendo mucho en varios países y no sé qué y no sé cuál, pues no sé, es un poco pues hacia qué público se enfoca esta Fórmula 1 o con qué es con lo que la Fórmula 1 en sí está contenta, porque de hecho, a ver, por ejemplo, una de las cosas que he leído a raíz de estos cambios, etcétera, o sea, estos cambios están más enfocados sobre todo a clasificación, a que no veamos clasificaciones tan purrias, es decir, en las que los pilotos no puedan ir a tope realmente y tengan que estar haciendo tanta gestión, o sea, para cambiar un poco todo eso y que puedan ir un poco más a tope o que sean un poco más responsables de lo que pasa, por decirlo así, que no dependa todo tanto de lo eléctrico que lo que hemos visto hasta ahora, porque en sí lo que son las carreras, o sea, por lo que son las carreras es como que estamos muy contentos. Además esto, oye, pues parece que está gustando esto de que los coches se rebasen unos a otros y no sé qué y no sé cuál, y que sea únicamente por tema eléctrico, pues es como queda un poco igual en sí por qué sea, pero gusta.
Entonces es como, no, las carreras a ver si cambiamos cosas para que no haya tanta diferencia y tal, pero es como un poco más, no sé, como un poco artificial, por decirlo así. Es como, no está tan mal como está, nos gusta lo que tenemos y bueno, vamos a ajustarlo un poco y tal, pero bueno, ahí vamos. Pero no sé. Pero en realidad, a ver, esto puede ser también un poco contraintuitivo, pero en realidad a la Fórmula 1, que lo vean 1 millón de personas, 2 o 4 gatos y 3 perros que estaban viendo la tele, a la Fórmula 1 como tal le da exactamente igual. En la Fórmula 1 no gana dinero por los espectadores. No sé no sé cuánto es lo que están pagando los países árabes por tener la Fórmula 1, pero muchísimo. No sé lo que le estás cobrando a Estados Unidos por empezar a meter la patita del deporte, un deporte donde no se ha visto nunca. No sé lo que le vas a cobrar a Madrid por el canon, pero es muchísimo. Si luego el campo, si luego el circuito está medio vacío porque la gente no va, el problema lo va a tener en este caso el promotor, como lo va a tener la Fórmula 1. La Fórmula 1 ya ha ganado dinero, como lo tenía que ganar. En este caso, DAZN, bueno, cuando estaba La Sexta o Telecinco en su momento, Antena 3, tu dinero venía de la publicidad. Obviamente, si tu programa lo ven 4 millones de personas, el anuncio vale mucho más que si te lo ven 10.000. Pero en el fondo ahora mismo lo tiene DAZN. DAZN, aparte de estafarnos por la Fórmula 1, también a otros les estafa con el fútbol, casos como a mí con el fútbol americano. Pero bueno, como todo en el fondo es de pago, tú pagas por una cosa y te quedas por las demás, con lo cual a la Fórmula 1, que lo vea más gente o menos, en esa parte le da un poquito más igual. Hay circuitos donde realmente ni siquiera hay gradas y tampoco es tanto problema. Le hace Qatar. Qatar creo que tiene una grada principal y no se va a ir de la Fórmula 1 pese a que no la vea nadie en directo, porque a ellos esa parte les da igual. ¿Que tienen que arreglar el producto? Sí. ¿Que tiene algún incentivo? Bueno, igual tampoco tanto. Ahora mismo Italia se ha vuelto a reenganchar, no por Ferrari, pero sí por Antonelli. A Inglaterra, pues un poco que lo seguirás teniendo. Dale que algún francés haga algo medianamente bien. Pon algún estadounidense de aquí a un par de años. O sea que es que al final las audiencias, pues bueno, son una cosa tan relativa. Sí, o sea, eso te lo compro, sí. O sea, que decir, al final la Fórmula 1 no vive de las suscripciones a DAZN o a Netflix. Pero bueno, el tema de eso es, a ver, por la venta de entradas, yo ahí no estaría tan seguro de si a la Fórmula 1 le interesaría o le daría igual, no sé, que cayese la venta de entradas o que hubiera gradas vacías. En además, realidad sí. Yo creo que eso pero a nivel de imagen, coño, te deja muy mal. A nivel de imagen te van a jugar con los planos. O sea, quiero decir, por ejemplo, vamos a jugar con el caso del Gran Premio de Madrid. El Gran Premio de Madrid ha habido alguien, no sabemos quién, llámelo inversor privado, llamémoslo IFEMA, llamémoslo Comunidad de Madrid, que probablemente haya dejado unos 40 millones de euros. Muy probablemente es lo que sea el canon. Construir el circuito, vamos a poner unos 5, a lo mejor es más. Pero bueno, tienes unos costes ahí de 45 millones. Tú ahora esos lo recuperas bien a través de un sponsor que te pague el circuito, Rolex, Heuer, la que Santander, la que Cristo sea, y si es Comunidad de Madrid, pues bueno, ya sabemos quién lo ha pagado. Y luego tú con las entradas recuperas el dinero. Pero que ves que no estás vendiendo mucho, haces un plano un poquito más cerrado, metes solo el sitio donde se vea la grada. Yo creo que eso más o menos luego puedes jugar con ello. Es que tío, yo no creo que Jeddah, Las Vegas, Los Ailes tengan muchas gradas y tampoco nunca nos hemos dado cuenta. O sea, que es que salvo que te estés fijando mucho, yo creo que ni siquiera te darías cuenta de si está medio lleno. Quitan esos asientos y ya está. A ver, eso lo hemos visto, de hecho, no recuerdo en qué carreras en el pasado, pues no sé si fue, por ejemplo, pues en los primeros años de Corea, el circuito de Corea, en 2010, 2011, que lo que hacían era mostrarte, a ver, había 4 gatos viendo aquellas carreras. Corea ni siquiera tenía la ciudad, y era un circuito urbano. Sí, no, y además el circuito urbano sin ciudad. No, Gyeonggam. El de Jeddah es Arabia, es Gyeonggam. El de Corea.
Por eso, y fue el circuito pionero en lo del circuito sin ciudad, de las famosas palabras de Tilke. Pero eso, había 4 gatos, además era un circuito urbano, sin ciudad, y que encima estaba en mitad de un barrizal a tomar por el culo. Había 4 gatos viendo aquellas carreras en las gradas, y lo que hacían era mostrarte, eso es, planos muy cerrados de gradas en las que igual pues sí se juntaban, pues yo que sé, 10, 15, 20 personas, y te mostraban ese plano muy cerrado, que era como, oh sí, cuánta gente hay en pantalla, vale. Enfocaban 2 metros más a la derecha y no había ni Dios. Eso lo hemos visto, pero no me refiero a eso, el rollo de que te lo oculten en la imagen o te lo vendan de otra forma, sino la imagen, o sea, no la imagen que vemos en pantalla, sino la imagen de la propia Fórmula 1. Que un deporte top, que un deporte élite, de alguna otra forma, es decir, porque vale, tú no lo muestras en pantalla, pero estaría en los medios, o sea, que decir, se sabría de alguna forma, habría fotos, etcétera. La imagen que eso daría, por mucho que, a mí me da igual, coño, sería muy negativo. Pero es que eso, yo creo que nunca te encontrarías un circuito vacío, porque si tú pones ahora las entradas, pues es que vuelvo a Madrid, pero porque tenemos todos como más reciente. Las entradas, más me acuerdo cuando hablamos también Erlange, tú y yo, por tu hermano que quería ir, creo que las entradas estaban como a 600, 700 euros el fin de semana. Y tú ves que no vendes, pero lo quieres llenar, obviamente el precio lo vas a ir bajando. Porque sí, bajas el precio. Una entrada a 100 que no venderla. Con lo cual, siempre habría probablemente gente, sobre todo en Europa, que diga, ostras, el fin de semana a 200 euros. Venga, bajamos a Madrid, lo vemos y ya pasamos unos días por Madrid. Con lo cual, se acabaría llenando. Pero lo mismo me da Graz, que es donde está Red Bull Ring, Budapest, que está al lado el circuito de Hungaroring, Barcelona, Cataluña. Es que al final todos acabaría yendo la gente si pones la entrada prácticamente regalada, porque diría, hostia, qué guapo, voy, o soy de Barcelona, 300 no pago, pero por 100 voy, con lo cual te lo acabarías siempre encontrando lleno. El problema es para el promotor, que no recuperaría la inversión en contratos que firmas a 10 años. Entonces la Fórmula 1 dirá, ese no es mi problema. Y de hecho, en un momento dado, pues si además no me cumples económicamente, pues igual hasta prescindo de ti. De hecho, hoy te quedas fuera. O sea, sí, a ver, ahí estoy de acuerdo. Si quieres ir, paga la multa y ya está, ya es muy buena. Si es que siempre voy a tener Dubai para poder hacer un circuito, y es que no tengo problema. No, sí, a ver, y además con la dinámica de, pues eso, de todos los circuitos pseudo-urbanos que meten últimamente y cuál es la tendencia de esos circuitos, etcétera. O sea, eso es, pues mira, quito uno, meto otro y bueno, pues dentro de esta línea pues te van a meter otro del mismo tipo. Y como que, pues lo que te digo, como que les da igual. O sea, no. Como que quería entrar. Siempre habrá Vietnam, ya lo intentó, luego el director del circuito acabó en la cárcel por corrupción, probablemente ahora esté muerto. Pero bueno, también lo quiso. Pero Japón, supongo que 2 podría tener sin mucho problema. China, 2 podría tener sin mucho problema. Países árabes, dale lo que quiera. Sudáfrica creo que quería entrar, por lo cual, si es que tienen más circuitos que fecha. No, sí, a ver, que sí, que hay en cierto modo, o sea, bueno, en cierto modo, o sea, sí, que a la Fórmula 1 le daría igual. Además, lo que te digo, que si en un momento dado, pues mira, no estás vendiendo entradas, que no sé qué, tal, bueno, a mí no me afecta tanto, el que te vas a quedar fuera eres tú. Quiero decir, ya no me interesa tu circuito, ya no me interesa tal, te cojo, te dejo fuera del calendario y a correr, y adiós, muy buenas. Pero bueno, por no tirar tanto por esta temática un poco más extradeportiva, por decirlo así, y bueno, además porque al fin y al cabo, pues con la tontería nos estamos extendiendo con el programa y mira, así que, si te parece, por encarrilar un poco la cosa y tirar un poco más hacia lo deportivo y al tema de todos estos cambios y de lo que podríamos esperar por realmente ceñirnos a lo que sería la previa de Miami, de las cosas que tenía por aquí anotadas o un poco en mente, me gustaría lanzarte, si te parece, Iker, 2 cuestiones a la que además, sobre todo a una de ellas, creo que, como anticipabas antes, sí que tenías respuesta. Un poco de cara a lo que nos podemos, bueno, las reflexiones que podemos hacer de cara a Miami. La mejor me la voy a guardar para el final, bueno, la mejor o la más interesante. Bueno, la cuestión sería la que te lanzaría.
Y bueno, tiro un poco de artículos, en este caso, por ejemplo, de la propia Fórmula 1, que como digo, pues lanzan algunas cuestiones, me han parecido interesantes. Y como, hablando mal y pronto, y como decía en un inicio, no tenía así nada muy preparado, o preparado directamente para este episodio, pues voy improvisando un poco sobre la marcha y voy tirando de otras fuentes. En este caso, como digo, la propia Fórmula 1. ¿Crees que Mercedes, aun con todo esto, el tema de los cambios, etcétera, Mercedes va a seguir ahí en el top? Y si puede Russell responder a Antonelli, al Antonelli que hemos visto en estas últimas 2 carreras. Y en contraposición, esto digamos que va un poco todo en la misma pregunta. Si crees que Ferrari, que son los que están ahí un poco como más plantándole cara o pudiendo estar más cerca de Mercedes en un momento dado, si crees que Ferrari les puede llegar a dar un coche en condiciones para estar ahí realmente a Hamilton y a Leclerc. Bueno, vamos por partes. En cuanto a Mercedes, yo creo que al menos en Miami, a ver, es que no lo sé, pero no sé este mes en que habrán invertido el tiempo. Pero supongo que Mercedes seguirá estando en comer palomitas. Y detrás, sí, algo habrán trabajado. Mercedes siempre hay nuevas trampas que puede encontrarse Mercedes. Entonces, bueno, se las van pillando. Pero de momento, yo creo que Mercedes va a seguir siendo el mejor coche. Y a ver, la lógica dice que Russell debería de imponerse poco a poco a Antonelli. Básicamente porque Antonelli era su 3er o 4.er año en monoplazas. El año pasado la temporada se le hizo larga. Hace 2 años la temporada se le hizo larga. Ahora tiene un coche ganador, pero es un chaval que campeonatos del mundo, bueno, pues no, además yo estaba pensando, creo que ni siquiera llegó a ganar Fórmula 2, porque ya tenía el asiento de Fórmula 1 y dijo, yo creo que ¿para qué? Entonces creo que hay que saber jugar con los nervios. Y Russell tampoco sé lo que ha ganado, no tengo aquí su palmarés, pero tiene más edad, por lo cual creo que controlar los nervios va a ser mucho más fácil para Russell que para el bueno de Andrea Kimi. Y por la parte de Ferrari, pues bueno, yo espero que estén más cerca. Lo que pasa es que al final creo que en circuitos con rectas tan largas a la cosa complicada, porque siempre encuentras puntos de adelantamiento. Creo que hasta ahora el famoso alerón Macarena no se había probado. Red Bull parece que ha estado probando el suyo, con lo que igual funciona. Si lo ha pulido un poquito más Ferrari, pues igual lo usan y funciona. Pero creo que al final el hecho de que Ferrari intente mejorar un poquito con las trampas que le vayan quitando a Mercedes sí que va a hacer que se acerquen. Supongo que probablemente Leclerc siga por encima de Hamilton, o al menos, a ver, entre Leclerc y Hamilton prefiero un poco más a Charles. Tampoco, o sea, no me cae mal del todo Hamilton, pero bueno, creo que Leclerc se lo merece más por haber comido tanta mierda en Ferrari estos años. Pero que al final, que tanto Hamilton como Leclerc estén contentos con el coche y estén a gusto, creo que van a hacer que la lucha por el 3er puesto sea más divertida, sobre todo si alguno de los de abajo sube un pelín. Y por ser segundo en constructores, que es lo máximo a lo que puedes aspirar ahora mismo, la verdad. También, bien. Sí, a ver, pero bueno, pero supongo que para Ferrari ser segundo en constructores no es lo que a ellos les interesa, pero bueno, sí, es dinero, está bien, es dinero, pero para ellos el prestigio suele ser primero. Sí, no, eso está claro, pero por eso digo que siendo lo máximo a lo que puedes aspirar, pues si te mantienes ahí, pues vamos a ver. Respecto a esa cuestión me parece bien, lo dejamos ahí. La otra cuestión que te iba a lanzar, aquí estaría bien, por ejemplo, que hubiera podido estar Erlans también. O sea, de hecho, en este episodio no hay... Para que nos engañe. Para que nos... Bueno, a ver, está bastante desengañado también. O sea, ya ha dicho que, bueno, la temporada de la miseria, la purria, tal. O sea, quiero decir que tampoco tiene muchas expectativas. Pero quiero decir, dentro de la sección British Hype, que en este episodio no la va a haber, nos lo reservamos para el siguiente. Pero bueno, estaría guay. Os lanzaría la cuestión a los dos y aquí, pues, sin más. La cuestión es la última de todas las que pone, como digo, la Fórmula 1 en su artículo, que de hecho, a ver, me ha parecido ver, simplemente pues por citar la fuente, el artículo es de Lorenz Barreto, es, digamos, escritor habitual de las noticias de Fórmula 1 en el medio escrito, por decirlo así. Lo dicho, la última cuestión es, ¿crees que Aston Martin y Williams
pueden revivir, pueden salir de la purria. A ver, sí, metemos a Williams también en la cuestión, pero bueno, la cosa va un poco más por Aston Martin, que es donde estamos exprimiendo bastante el limón, la verdad. A ver, malo será que algo no mejore. Es que a peor no pueden ir. A ver, o sea, creo que son dos casos, o sea, creo que son dos operaciones diferentes. Aston Martin creo que tiene tanto que mejorar que no sé hasta qué punto vamos a ver mejoras. Es que yo creo que tienen que mejorar cosas en chasis, aerodinámica, motor, caja de cambios, parte eléctrica. Igual ya no están a 2 segundos, igual ya están a 1,5 segundos. Igual es una esperanza, pero es que creo que tienen tanto que trabajar que poco a poco, digo yo, que irán mejorando. Pero es que no puedes estar peor. Me pareció leer hace unos días ya, incluso igual hace una semana o semana y algo, como que 2026 le iban a considerar ya que iban a meter un coche B, temporada de pruebas y a ver todo cómo salía en 2027. Yo este cuento ya lo he leído. Este cuento ya me lo sé. Pero bueno, y entiendo qué es lo que tienen que hacer. Al parecer Fernando Alonso ha dicho que no se retira, ni siquiera un hijo va a hacer que el hombre deje de estar ahí. Hace unos días en una entrevista de Albert Fábrega a Marc Gené dijo que normalmente el piloto se retira cuando se siente lento, que él lo dejó cuando se empezó a sentir lento. Alonso de momento, pues obviamente el más lento tampoco es, con lo cual, oye, igual algo le queda. No sé, estar todo el día desesperado en esa tartana, yo no sé si compensa. Pero bueno, eso es otro tema. A la pregunta de si Aston Martin mejorará, pues yo espero que sí. Y por otro lado tenemos Williams. A ver, yo sinceramente de Williams no sé qué pensar. Es que por un lado, Williams es Williams. Hemos dicho muchos años. Históricamente ha sido el 8º, 7º equipo, salvo cuestiones muy particulares. Es un coche que tiene sobrepeso. Supongo que si logran reducir un poco el sobrepeso, pues el coche debería de ir algo mejor. ¿Tiene arreglo en 2026? No lo sé. Creo que eso mismo igual no lo saben ni ellos. Pero sí que creo que teniendo el motor que tienen, pues bueno, la lógica debería decir que algo deberían de sumar, porque Alpine este año tampoco lo está haciendo tan mal. No, la verdad que no. Ya solamente eso es por la parte de motor, ahí ya tienes una ventaja ahora mismo considerable, a nada que tengas una aerodinámica o un chasis medianamente bueno. Por eso que no lo sé, veremos, pero también creo que tienen mucho que hacer. Creo que en niveles diferentes, pero bueno, ninguno de los dos en las fábricas tienen mucho trabajo. La cuestión es si Williams tiene la capacidad de hacerlo. Ahí yo qué sé. Tampoco sé cuántos recursos tienen. Tampoco sé Dorliton Capital cuánto dinero está dispuesto a quemar, porque esto va de quemar dinero. Esto nunca lo inviertes, sino que lo metes en un horno y veremos a ver qué sale. Y pues no sé, lo veremos. También creo que McLaren llevaba mejoras, por lo que hemos estado hablando antes. Con lo cual, bueno, pues supongo que McLaren, la lógica es que se acerque un poquito más a los de arriba. Red Bull, pues parece que ha preparado cosas. Supongo que en Miami, Ford, como empresa americana, aunque fuera de Detroit, querrá hacerlo bien. Y eso implica que a lo mejor han tenido que trabajar algo. Bueno, es que creo que la zona media va a compactar bastante, y que una zona media se compacte implica que si tú no haces bien tu trabajo has perdido una décima y te das bastante mal, pero veremos. A ver, a todo eso, a ver si por ejemplo el caso de Red Bull, eso es, son los primeros interesados desde luego en salir de esa zona media o escalar, dado que Red Bull no está, en los últimos años no está acostumbrado a estar en esas posiciones, y no es habitual ver a Verstappen, dentro que se está haciendo carreras muy buenas y hemos visto una remontada curiosa del piloto, pero con lo que tiene es hasta donde puede llegar y no es lo habitual verle ahí. También, por ejemplo, el tema de McLaren que has comentado, eso es, sí, a ver, yo bueno, lo he pasado un poco por alto, pero sí, ya que lo has comentado, pues a ver si McLaren puede estar un poco más ahí con ese paquete de mejoras, bueno, que han dicho que prácticamente que traen como una especie de coche completamente nuevo, por decirlo así, pero bueno, veremos. Una de las puntillas que quería hacer
es que, por cierto, Aston Martin y Williams, que es a los que iba la cuestión en sí, la pregunta en sí, también traen paquetes de mejoras, en este caso a Miami. Bueno, a ver, los traerán muchos equipos, pero eso, pues un poco en busca de mejorar ese rendimiento. Sí, perdona, Iker, creo que ibas a decir algo. No, que menos mal que Williams y Aston Martin llevan algo. No, sí, por eso digo que podría ser peor, o directamente quedarse como están, o eso, pero es que lo que decimos, que al final ir a peor, difícil. Pero bueno, siempre se puede ir a peor, tampoco digas, no escupas para arriba, como se suele decir. Bueno, eso, que la puntilla que iba a hacer, por lo que has dicho de que Alonso no se retiraría. De hecho, creo que fue Erlans, sí, el que nos pasó la noticia o el artículo el otro día por privado. Yo solo digo que si Alonso no se retira, como se podía estar especulando, que según como esté Aston Martin, pues que este podría ser el último año, etcétera, tal. El hecho de que diga que no se retira, es decir, si Alonso está en Aston Martin en 2027, eso, por estadística y por el don de Fernando, como tú has dicho en alguna ocasión, de hecho, Iker, solo significaría que Aston Martin va a ir mal en 2027. Es así. Si Alonso se queda, es porque no va a ir bien. A ver, no va a ir, no es que vaya a ir mal, va a seguir yendo mal, pero igual que lo fue en 2025, en 2024. Ya está, o sea, es lo que le queda. Él creo que ya ha firmado como embajador, estará unos añitos tranquilamente y ya está. Si es que no entiendo ya por qué lo está alargando tanto. Van a ver por 2 millones de euros al año. Pero bueno, no lo sé, él sabrá. Me gusta sufrir. Sí, a ver, por eso digo, porque quiere decir que, no, pues si ves que la cosa va a mejorar mucho el año que viene o realmente crees que bueno, pues o sea, que decir, bueno, pues pruebo, ¿no? Un año más. Al final, ¿qué tengo que perder, no? O pues para estar haciendo la nada, aunque bueno, eso es, ahora eres padre, si hay un momento en el que retirarte de tal, pues oye, para disfrutar el tiempo con tu hijo, ¿no? Pero bueno, que lo que te digo es que la estadística, la carrera de Alonso nos dice que cuando ha tomado una decisión, ha cambiado de equipo o lo que sea tal, prácticamente nunca ha acertado, con lo cual si decide no retirarse en 2027, eso la estadística nos dice que sería porque, o sea, nos diría que Aston Martin no iría bien o no iría donde nos gustaría, porque es así. Entonces, bueno, sin más, eso es puntilla personal, sobre todo. A ver, es estadística, pero de todas formas, en 2027 esté Alonso o no, es muy raro pensar que en 2027 Aston Martin va a subir 7 escalones. Es que están tan abajo. Y es que es tan difícil. Es que el problema no es el segundo que vas a quitar en 2026. El problema son esas 5 décimas finales, que son las que son imposibles. Bueno, imposibles. Pero que empieza a costar mucho quitar a esas 3 décimas. Lleva Ferrari en no poder romper esas 3 décimas un montón de años. A Red Bull le costó. Y fue también pues porque bueno, un equipo empezó a subir, mientras Mercedes empezó a bajar, perdía talento. Pero yo es que no sé si con este reglamento ese Aston Martin va a llegar en algún momento a hacer un podio. O sea, es que la realidad es la que es. Supongo que si Alonso también sigues, porque al final Melissa está en DAZN, entiendo que ahora ya estará durante bastantes años porque vas a tener algo más de información confidencial. El bebé pues pasará más tiempo en un avión que en su casa en Mónaco, pero bueno, como al final los dos se dedican a lo mismo, están juntos, perfectamente un hotel de 5 estrellas creo que puedes criar a un niño, así que tampoco habrá tanto problema. Le pondrán una habitación privada, en plan para tener al bebé, en plan con su cunita y eso, rollo en Aston Martin, ¿sabes? En plan la suite presidencial, o sea, siempre habrá algún Hilton en todas las ciudades donde puedas conseguirlo, o sea, tampoco es que vayan a ciudades pequeñitas, precisamente. No, pero me refiero en el propio garaje, ¿sabes? La típica imagen cuando vemos que a veces tienen a los invitados, esos que los tienen ahí como una especie de pues asientos, pues en plan VIP, ¿sabes? Pues una salita cerrada ahí con su cunita, no sé qué, todo hay rollo de Aston Martin en plan privada para Melissa y el bebé. ¿Qué sería más rápido? ¿El carrito de bebé o el carrito de bebé del bebé o el Aston Martin del padre? Ahora que lo dices, de hecho creo que hay un carrito, creo que hay un carrito de marca Aston Martin, ¿no? Creo que hicieron alguna o tienen de su propia marca o algo. Creo que Aston Martin hace carritos de bebé, jurado, ¿eh? Tendría que mirarlo en internet, pero yo recuerdo que sí. Y además, pues, ojo, carritos. Esperemos que sean mejores que los de calle y los de Fórmula 1. No, pues a lo que has dicho de que si corren más o no, pues igual sí, ojito. Pero
al tercer uso la rueda se le rompe, se desgasta la gomita, los plásticos ya luego no lucen igual. No, y además, carritos de bebé, pero encima, o sea, de un precio... O sea, ojito, que no estamos hablando de cosas... Pues mira, sí, de hecho lo estaba buscando mientras estábamos hablando. Efectivamente, Aston Martin, en colaboración con la marca EG, que desconozco, lanzan un cochecito de bebé. Se puso a la venta. La noticia que estoy leyendo es vamos a ver, del 11 de octubre del año pasado. 11 de septiembre, estoy en el artículo también de Car and Driver. Vale, pues mira, el mío es del 11 de octubre y pone que son unos 2.900 euros aproximadamente, el carrito de bebé de Aston Martin. El que es de color, el verde Aston Martin, el British Racing Green, está guapo, Sí, ese es el que tengo justo yo en pantalla, ¿no? Y además, ojo, que tiene una forma así aerodinámica, tal, o sea... Mira, además, hay como más de un modelo. Supongo que cuando el chaval o la criatura adentro va creciendo, le vas cambiando. Pero es que tiene hasta el logo de Aston Martin en la rueda. Está guapísimo. Fíjate lo que creo, tú fíjate un poco en la cronología, o sea, igual Aston Martin está yendo tan mal ahora, porque fíjate, noticias de septiembre, octubre, Aston Martin dice que no se enteró de lo que estaba haciendo Honda hasta noviembre del año pasado. Vamos a ver si el problema es que tenían a Adrian Newey diseñando carritos de bebé en vez del coche. Estaban hablando Lawrence Stroll, seguramente además la hija de Lawrence Stroll igual algún chiquillo ya ha tenido también. Adrian Newey un montón de horas diseñando en el túnel de viento. Claro, tenían problemas de correlación de datos porque lo que estaban probando eran modelos de sillita de bebé. Como rompía ahí cómo iba masajeando al niño dentro. Se confundió de planos Adrian Newey. En vez de llevarlos del monoplaza, estaba llevando los del carrito de bebé y era lo que estaban construyendo, ¿sabes? Claro, así que tenían los problemas de correlación. Claro, que es que las ruedas iguales tampoco eran. Y de repente por eso se dieron cuenta en noviembre de lo que estaba haciendo Honda. Ay, coño, perdona, es que estaba ocupado haciendo otra cosa, perdón. Estaba haciendo diseño industrial. Ojo, es que el verde se llama Performance Green, que me llega a entrar en la página web y solo cuesta 2.453 euros. Digo yo que Alonso lo han regalado. Ahí me pone unos 2.900 aproximadamente. Y sí, Performance Green, que lo último que tiene es Performance, precisamente. Pero, Green mucho, Performance poco. Pero a ver, parece una forma muy aero, Yo creo que Performance sí que tiene. Además, ojo, tiene ruedas del perfil de abeja. Tecnología True Ride, que no sé lo que es, pero está registrada. Y diseño inspirado en el DBX 707. En un sub de lujo, Ojo, aquí esto han metido dinero. No, que no es meter a tu hijo o hija en cualquier cosa, ¿sabes? Ojo, pero claro, no incluye impuestos. Con lo cual igual sí que nos vamos a los 2.900 euros. Sí, tranquilamente. O sea, sí, vamos, que quiero decir que alrededor entre los 2.500, 2.900 aproximadamente, bueno, en cualquier caso... No se vende en España, Vaya, qué putada. Tenemos que mirar la página de los contactos internacionales en caso de que lo queramos comprar desde Croacia, República Checa, Indonesia, Malasia. Y yo creo que nosotros no sé si la podríamos comprar desde esta web, porque lo veo en inglés. Pero bueno, ojo. Sí, ojo. Pero bueno, nada, a ver, después de aquí, porque estamos desvariando y esto ya no sé en qué temática podría entrar. Dejamos los carritos de bebé. Cerramos el programa al fin y al cabo, compañero, porque oye, mira, de lo que teníamos en mente a lo que nos hemos estirado al final, nos hemos estirado bastante. Me parece guay, me parece correcto. Hemos hecho una buena previa para la siguiente carrera en Miami. Pero si te parece, lo dejamos aquí. Y nada, pues nos volveríamos a escuchar, vamos a ver, pues sí, aproximadamente, bueno, un poquito más de una semana para el postcarrera de Miami. Así que nada, compañero, un placer haberte tenido por aquí en otro episodio, un placer volver a escucharnos después de este mesecico casi sin actividad. Y eso, pues nos volvemos a escuchar dentro de poco, a ver qué nos depara Miami. Bueno, pues nada, como siempre, un placer. Los desvaríos estos acaban siendo normales cuando tampoco hay tanta cosa que comentar. Cuando tienes de repente un parón con solo 3 carreras. Pero bueno, ha estado bien el volver a escucharnos un poquito y dejar pasar el tiempo pues para ver qué soluciones tomaba la Fórmula 1. Iremos viendo estas próximas carreras
cómo van las cosas, si estas cosas funcionan o han sido pequeños parchecitos. Y pues nada, creo que nos escucharemos seguramente el lunes que viene. Me parece que ya que este fin de semana tenemos Miami. Así que pues nada, volvemos a tener cochecitos dando vueltas, para alegría de algunos y desgracia de otros. Sí, o indiferencia de muchos también. Pero sí, eso es. Pues la carrera es el día 3, o sea que a priori el día 4 estaríamos grabando el postcarrera. Así que más o menos para esa fecha, si todo va según lo previsto, nos volveríamos a escuchar. Así que sí, vamos a ver, eso es, las siguientes carreras van a ser interesantes ahora con estos cambios. Vamos a ver qué es lo que nos depara, vamos a ver en qué repercute o cómo se traduce esto en carrera, que es lo que vemos a partir de Miami. Y nada, pues precisamente anuncio los horarios como suelo hacer de forma habitual. Los días 1, 2 y 3 de mayo es el Gran Premio de Miami. Los libres 1 el día 1 de mayo a las 6 de la tarde. Recuerdo, como he comentado en un inicio, que los libres 1 de Miami durarán hora y media, 90 minutos en vez de una hora solamente, precisamente para probar un poco todo esto. Y ojo, para el que no lo recordase, volvemos a formato sprint en esta carrera, o sea que el mismo 1 de mayo tendremos la clasificación al sprint a las 10:30 de la noche, hora española. El 2 de mayo, la sprint a las 6 de la tarde, la clasificación el mismo día a las 10 de la noche y la carrera el domingo 3 de mayo a las 10 de la noche. A priori, pues después del 3 de mayo es cuando volveríamos ya con nuestro postcarrera y ya oficialmente la Fórmula 1 habría vuelto a la actividad después de este parón. A todos los que nos hayáis estado escuchando desde el otro lado, en otro episodio más, muchísimas gracias también por haber estado aquí después de este pequeño descanso forzado. Recordaros que nos podéis escuchar en Spotify, iVoox y YouTube. En redes sociales estamos en Instagram y en X, @formulapaddock_. A nuestro compañero Orlans, un abrazo y bueno, esperamos poder escucharte también en el siguiente episodio. Nos volvemos a escuchar tras la siguiente carrera en Miami. Hasta entonces, un abrazo.